Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a trabajar con los últimos temas de Calc. Lo primero que vamos a ver, o que nos estaría faltando ver, es cómo podemos presentar nosotros la información que tenemos en Calc. Eh, por ejemplo, si queremos hacer un informe. Un buen recurso que tiene Calc para presentar información son los gráficos. Los gráficos ayudan a ordenar visualmente datos que uno va construyendo. Por ejemplo, en este caso yo tengo esta tablita que tiene información sobre distintas provincias. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo graficar esta columna que se llama utilización de PC. Para hacer un gráfico, lo más importante es hacer una buena selección. Si ustedes parten de una buena selección, después se ahorran muchísimo trabajo. Vamos a hacer el gráfico entonces de la columna utilización de PC para todas las provincias. Yo lo que voy a hacer primero es pintar, voy a pintar la columna, las celdas que contienen la información. Fíjense que seleccioné desde A5 hasta A29. Estoy seleccionando la celda que contiene la etiqueta de la columna, el nombre de la columna, en este caso provincia. Ahora, yo dije que quería graficar la columna utilización de PC. Resulta que no están juntas. ¿Se acuerdan que para seleccionar celdas que no estaban juntas usamos la tecla control? Entonces voy a mantener control presionado y voy a pintar. A ver, así. Bueno, disculpen que mi mouse. Ahí. Voy a arrastrar hacia abajo. Ahí está. Es un poco más difícil cuando trabajamos con notebook, que es mi caso, pero bueno, tienen que mantener la tecla control presionado y de esa manera pueden pintar las dos columnas a la vez. Habiendo hecho esa buena selección en primera instancia, ahí recién estamos en condiciones de insertar el gráfico. ¿Dónde está para insertar? Tienen ustedes en la barra de herramientas el botoncito insertar gráfico. Fíjense en que aparece como un gráfico de columnas. Vamos a seleccionar ahí. Como yo hice una buena selección, fíjense que me muestra una vista previa de cómo quedaría mi gráfico. Bien. Casi está completo. ¿Por qué? Porque aparecen las referencias tanto al costado como abajo de qué es lo que estoy graficando. ¿Bien? Me dice, estoy graficando utilización de PC para todas las provincias. Vamos a ver qué podemos configurar acá. Lo primero que uno puede configurar es el tipo de gráfico. Yo tengo 4 pasos. El primero es tipo de gráfico. Ahí yo puedo elegir si quiero gráfico de columnas, de barra, de círculo, si quiero un gráfico de línea, de área. Bien, ¿de qué depende esto? Del tipo de datos que ustedes tengan. Por ejemplo, no tiene sentido hacer un gráfico de círculo para este tipo de información, porque no podría representar un gráfico de círculo. Esta columna tendría que dar el total 100% y no lo podemos hacer así. Bien, porque esto no es un tipo de información que sea coherente con un gráfico de ciclo. Lo mejor para este tipo de datos que estoy graficando en este momento sería uno de columna o uno de barra. Bien, fíjense que ahí tengo uno de barra. ¿Qué puedo hacer con esto? Esto también le puedo dar un efecto 3D, por ejemplo, que las columnas, bien, o las barras tengan volumen. Uno puede tomar distintos tipos de gráficos de columnas con profundidad, con porcentajes apilados. Yo lo voy a dejar así. Podemos elegir también que en vez de barras sean cilindros, conos, pirámides. También esto depende mucho del dato que uno está graficando, pero en este caso lo vamos a dejar así. Ahora puedo pasar al paso 2. Voy a hacer clic en siguiente. Tengo el paso 2. El paso 2, que parece el más difícil, ustedes se lo ahorraron al hacer una buena selección. Porque fíjense en que el paso 2 del asistente de gráficos dice elija un intervalo de datos.
y el intervalo de datos en este caso ya aparece escrito. Entonces, en este caso, esto ya nos lo ahorramos, ¿sí? Lo que podemos configurar acá es si queremos tomar la serie de datos en columnas o la serie de datos en fila. Fíjense en qué es lo que pasa si yo cambio. Yo tengo activa la serie de datos en columna, es decir, está entendiendo que lo que yo estoy graficando es la columna utilización de PC, que sería lo correcto. Pero si yo pongo serie de datos en fila, vean qué pasa. Bien. Toma como referencia las provincias y ya no utilización de PC, divide las provincias por distintos colores y marca aquí los porcentajes. No tiene mucho sentido para este caso tomar la serie de datos en fila. Lo más correcto en este caso es tomar la serie de datos en columnas, entonces lo dejamos así. Y esto que dice primera fila como etiqueta y primera columna como etiqueta, entiende que estamos tomando estas celdas que están seleccionadas como etiquetas, como referencias. Si yo desmarcara estas opciones, intentaría graficar esa primera fila y esa primera columna y ahí no hay número, hay texto, entonces no podría. Por eso lo dejamos así marcado, porque justamente hicimos una buena selección y nosotros queríamos que reconozca la primera fila y la primera columna como etiqueta, es decir, el nombre de lo que estamos graficando. Bien, hago clic en siguiente. Este paso también nos lo ahorramos al haber hecho una buena selección de datos, ¿sí? Ahora lo vamos a dejar así, después les muestro otro ejemplo. Y por último, tenemos elementos del gráfico. Aquí podemos agregarle un título. Yo puedo poner datos por provincia 2020, supónganse. Bien, puedo ponerle un subtítulo, uso de PC. Y también puedo ponerle referencia a los ejes del gráfico. En este caso, como yo ya tengo las etiquetas, no es necesario. Bien, y esto que dice, fíjense que todos los títulos que yo escribí fueron apareciendo en mi gráfico. Y acá que dice mostrar leyenda, la leyenda es esto. Si ustedes desactivan, la deja de mostrar. Y acá me dice a dónde quiero que aparezca, a la derecha, a la izquierda, por ejemplo, yo puedo poner arriba. Vean, ¿sí? Ese es el modo de organizar el gráfico. Una vez que yo terminé de configurar todo esto, hago clic en finalizar y ahí tengo mi gráfico creado. Fíjense que cuando ustedes terminan, el gráfico tiene un borde gris. En esa instancia, todos los elementos del gráfico son editables. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo puedo hacer botón derecho sobre un área del gráfico. Bien, y puedo modificar el formato de la serie de datos, puedo insertar etiquetas, puedo cambiar el tipo de gráfico. Todos los pasos que nosotros tuvimos recién con el asistente los podemos modificar. Si yo ya terminé y no quiero modificar nada, hago un clic afuera. Bien, y ahí desactivé el modo de edición del gráfico. Ahora si yo hago un solo clic, dejó de aparecer el borde gris y yo puedo mover mi gráfico como si fuera una imagen. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cortar este gráfico de acá, porque me está tapando la tabla, botón derecho, cortar, y lo voy a insertar, agrego una hoja a mi libro y voy a pegar. Lo voy a pegar en una nueva hoja de mi libro de trabajo. De esa manera, yo tengo en la hoja 1 los datos y en la hoja 2 el gráfico. Ustedes van a encontrar que en muchos de los ejercicios les pedimos hacer esto, agregar el gráfico en una nueva hoja. Primero grafican y una vez que terminaron, lo cortan y lo llevan a una nueva hoja. Bien, ahora supongamos que queremos graficar solo algunas provincias. Vamos a hacer este ejemplo. Voy a seleccionar, por ejemplo, Formosa. Voy a seleccionar los datos que corresponden a Formosa. Voy a graficar el índice de alfabetismo, ¿bien? Neuquén. Voy pintando Catamarca. Bien. Y una más. Perfecto.
Bien, habiendo seleccionado los datos, que me estaría faltando seleccionar las etiquetas. Voy a seleccionar el nombre de la columna y de las dos columnas, perdón. Bien, habiendo seleccionado esto, me voy a insertar gráfico. Fíjense de nuevo, la vista previa me los muestra. En este caso, le voy a poner un efecto 3D para que lo veamos. Lo voy a organizar en el paso 2, el intervalo de datos lo voy a organizar en filas, porque me interesa que veamos cómo agregar una serie de datos. Fíjense, ahí tengo las 4 que seleccioné, las tengo marcadas. Me voy a ir al paso 3, que es lo que les quiero mostrar. Siempre dejamos primera fila y primera columna como etiqueta para que me agregue la información aquí. Índice de alfabetismo y los nombres de las provincias. Me voy al paso 3 y fíjense, yo tengo 4 provincias seleccionadas. Estas son las series de datos que yo seleccioné previamente. Supongamos que me olvidé de alguna provincia y la quiero agregar. Tengo que agregar una serie de datos. Para cada serie de datos, ustedes tienen 2 valores o 2 datos importantes. Una celda que le da el nombre a la provincia, fíjense, estamos viendo Formosa. La celda A10 le da el nombre y la celda B10 le da el valor. Bien, eso tenemos que construir ahora manualmente. Supongamos que quiero agregar Buenos Aires. Voy a hacer clic en añadir. Me dice ahí serie sin nombre. Y acá tengo el intervalo de datos. Bien, tengo los datos vacíos, entonces tengo que empezar a llenarlo. Voy a seleccionar acá donde dice intervalo para nombre. Fíjense en que este recuadro cambió y ahora dice intervalo para nombre. Puedo hacer clic en seleccionar y pintar, por ejemplo, el nombre, Buenos Aires. Bien. Y ahora voy a hacer clic aquí donde dice valores y se transformó este recuadro. Ahora dice intervalo para valores y voy a hacer clic en seleccionar y voy a seleccionar el valor que le corresponde a esa serie de datos. Ahí ya tengo entonces el intervalo para Buenos Aires. Y fíjense en el gráfico, en la vista previa, que se agregó Buenos Aires, es ese chiquito que vemos ahí, porque de hecho tiene un índice bajo. Bien, entonces, de esa manera ustedes pueden agregar series de datos, también las pueden ordenar. Supongamos que quieran que Buenos Aires quede primero antes que Formosa, la selecciono, ¿sí? O la puedo mover para otro lugar. Y también pueden ir eliminando series de datos si quieren eliminar alguna, ¿bien? La seleccionan y ponen eliminar. No voy a eliminar ninguna en este momento. Y ahí ya puedo ir al último paso y ponerle un título a este gráfico. Datos por provincia. Bien. Y de esa manera puedo poner finalizar. Tengo mi gráfico y listo. Lo puedo de nuevo, lo voy a cortar. Acuérdense, para poder tratarlo como una imagen, lo desactivan primero haciendo clic afuera. Con un solo clic se ubican, el borde gris no tiene que aparecer y de esa manera lo pueden tratar como una imagen, lo cortan y lo podemos pegar en la hoja 2 abajo del que teníamos. Lo voy a pegar. Bien, de esa manera ya tengo mis 2 gráficos ahí. Ahora supongamos que tenemos, bueno, acá tengo como una serie de agrupaciones, supongamos que son la cantidad de votos que obtuvieron. Bien, lo que yo quiero hacer es graficar esto en un gráfico de círculos. Fíjense que para hacer un gráfico de círculos tenemos que tener así información, por ejemplo, en este caso 2 variables, nada más, ¿sí? Porque si no, no puedo graficar. Entonces acá solo tengo el nombre de la agrupación y la cantidad de votos. Voy a seleccionar los dos, me voy a insertar gráfico y voy a elegir en tipo de gráfico un gráfico de círculo. Fíjense que como hice una buena selección, solito me pone qué representa cada uno de los colores. Cada uno de los colores representa a los frentes, ¿sí? Le voy a hacer clic en siguiente
Entonces, en intervalo de datos no tengo que hacer nada. Fíjense en que toma el intervalo de datos por columna. ¿Qué pasa si yo lo pongo intervalo de datos en fila? No puede graficar la cantidad de votos. Bien, entonces sí o sí, lo que yo le estoy diciendo es que tiene que representar, pero no puede representar la serie de datos en fila porque si no toma los nombres de cada uno de los frentes. Lo que yo necesito que tome es la cantidad de votos. Por lo tanto, por eso estoy graficando en columnas. Yo estoy graficando de acá para abajo. Bien. Dejo activo primera fila como etiqueta y primera columna como etiqueta. Eso es lo que hace que agregue aquí esa información. Ahí ya no tendría que hacer más nada. Sí le puedo poner un título en el último paso. Bien. Podemos poner un título: cantidad de votos por agrupación. ¿Sí? Fíjense que me agregó el título y nada más. Le voy a hacer clic en finalizar. Bien, ahí yo ya tengo mi gráfico. Fíjense que todavía está editable. Lo que puedo hacer, me gustaría que aparezcan los porcentajes aquí sobre cada uno de las porciones de la torta. Entonces voy a hacer botón derecho sobre mi gráfico y voy a elegir insertar serie de datos. Y fíjense que ahí agregó la serie de datos. Yo puedo hacer botón derecho, etiqueta de datos. Y voy a elegir el formato de esta etiqueta de datos. Quiero que me muestre la etiqueta de datos, no que me lo muestre como valor, sino que me lo muestre como porcentaje. Que me diga qué porcentaje representa cada uno, ¿bien? Y bueno, pueden cambiar el tipo de letra, el tamaño de la letra, el color, ver cuál contrasta más. Si se los puede... No, me parece que el blanco ahí no va a funcionar, porque no entran todos, entonces lo voy a dejar en automático. Bien, lo pueden poner un poquito más grande, así se lee mejor, y voy a hacer clic en aceptar. Fíjense en que me agregó los porcentajes de cada uno. Bien, de esa manera ustedes ya tienen su gráfico de círculo, lo podemos desactivar y haciendo botón derecho lo voy a cortar y lo voy a pegar donde tenía los otros dos abajo. Bien, de esa manera entonces tenemos tres tipos de gráfico. Hemos aprendido cómo trabajar con el asistente de gráficos. Recuerden que para hacer gráficos lo importante es hacer una muy buena selección al principio y después ya no van a tener que trabajar demasiado.